Bienvenidos a otro episodio de Historia Fragmentada, donde exploramos los misterios y las curiosidades de la Biblia. Hoy vamos a hablar de un pasaje muy intrigante que se encuentra en la epístola de Judas, el versículo 9, donde dice: «Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo disputando el cuerpo de Moisés, no se atrevió a conferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda». ¿Qué significa esto? ¿Por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? ¿Qué hizo Miguel para defenderlo? ¿De dónde sacó Judas esta información? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video. Lo primero que hay que saber es que este pasaje no tiene una explicación clara en la Biblia. No hay ningún otro texto bíblico que nos cuente lo que pasó con el cuerpo de Moisés después de su muerte. Lo único que sabemos es que Moisés murió en el monte Nebo, al este del río Jordán, y que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido, según Deuteronomio 34 del 5 al 6. Nadie sabe dónde está su cuerpo o su tumba hasta el día de hoy. Entonces, ¿de dónde sacó Judas esta historia? Algunos eruditos bíblicos piensan que Judas se estaba refiriendo a un ejemplo del libro apócrifo La Asunción de Moisés. Un libro apócrifo es un libro que no forma parte del canon bíblico, es decir, de la lista oficial de los libros inspirados por Dios. Los libros apócrifos pueden contener historias, leyendas, tradiciones o enseñanzas que no son aceptadas por la iglesia como autoritativas o verdaderas. La Asunción de Moisés es un libro apócrifo que fue escrito originalmente en hebreo o arameo entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Se trata de una profecía atribuida a Moisés, donde le revela a Josué los acontecimientos futuros desde su muerte hasta la venida del Mesías. El libro se perdió durante muchos siglos hasta que fue descubierto por Antonio Seriani en la Biblioteca Ambrosiana de Milán a mediados del siglo XIX y publicado por él en 1861. El libro cuenta cómo el arcángel Miguel fue enviado por Dios a enterrar a Moisés. El diablo se le opuso reclamando que el cuerpo como objeto material le pertenecía y Moisés era un asesino, según Éxodo 2:11. Miguel no entró en una discusión con el diablo, sino que le reprendió con las palabras: que el Señor te reprenda. Luego enterró el cuerpo de Moisés en un lugar secreto y lo selló con una piedra. ¿Es esta la verdadera fuente de Judas? No podemos estar seguros. Algunos argumentan que Judas pudo haber usado este libro como una ilustración para enseñar una lección moral. Si Miguel, siendo un arcángel poderoso, no se atrevió a insultar al diablo, sino que confió en Dios para juzgarlo, ¿cuánto más nosotros debemos respetar las autoridades y no hablar mal de ellas? Judas 8:10. Otros dicen que Judas pudo haber tenido otra fuente desconocida para nosotros, o que pudo haber recibido una revelación directa de Dios sobre este asunto. Lo cierto es que Judas no cita el libro apócrifo como una autoridad, sino como un ejemplo. Su autoridad es la palabra de Dios, que es la única norma infalible para nuestra fe y conducta. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué el diablo quería el cuerpo de Moisés? Hay varias posibles respuestas a esta pregunta, pero ninguna es definitiva. Aquí te presentamos algunas. Número 1. El diablo quería impedir la resurrección de Moisés. Algunos creen que Moisés fue resucitado por Dios después de su muerte y que apareció junto a Elías en la transfiguración de Jesús. Mateo 17 del 1 al 3. Si este es el caso, el diablo pudo haber intentado reclamar el cuerpo de Moisés como suyo, basándose en el pecado de Moisés de golpear la roca en Meriba, Números 20 del 7 al 12, o de matar al egipcio en Éxodo 2 del 11 al 12. Número 2. El diablo quería usar el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Israel. Algunos sugieren que el diablo planeaba resucitar a Moisés y hacerlo pasar por un falso Mesías o un líder rebelde contra Dios. De esta manera, el diablo podría desviar al pueblo de Israel de la verdadera adoración a Dios y llevarlos a la idolatría y a la apostasía.
Esta teoría se basa en el hecho de que Moisés era muy venerado por los judíos y de que su tumba era desconocida para ellos. Deuteronomio 34 del 5 al 6. Número 3. El diablo quería profanar el cuerpo de Moisés por odio y venganza. Algunos piensan que el diablo simplemente quería deshonrar el cuerpo de Moisés, que había sido un siervo fiel de Dios y un instrumento para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El diablo odiaba a Moisés porque había sido un testigo del poder y la gloria de Dios, y porque había anunciado la venida del Mesías, que sería el Salvador del mundo. Estas son solo algunas de las posibles razones por las que el diablo luchó por el cuerpo de Moisés. No podemos estar seguros de cuál es la correcta, pero podemos estar seguros de que Dios tiene el control sobre la vida y la muerte, y que ningún plan del diablo puede frustrar su propósito. Dios protegió el cuerpo de Moisés y lo guardó para sí mismo, ya sea para resucitarlo o para trasladarlo al cielo. ¿Qué te parece esta historia? ¿Te ha parecido interesante? ¿Tienes alguna otra pregunta o comentario sobre este tema? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, amigos, y que Dios los bendiga.